Bueno, espero que tengan hoy un tiempo especial, que juntos podamos pasar un tiempo especial con la palabra santa de Dios. El texto es muy lindo, la exhortación es muy importante, la voy a leer, está en Primera Tesalonicenses, tengo entendido que están siguiendo este tema, y dice, también os rogamos, hermanos tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 14, ¿no? También dice verso 12, os rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Verso 13, que los tengan en mucha estima. Y llegamos al verso 14, también os rogamos hermanos que, y dice, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Ahí está el versículo del cual vamos a tomar una pequeña frase y hablar. Ustedes saben que Primera Tesalonicenses es una carta muy especial. Tiene elogios a la iglesia. Es una de las pocas cartas en que no hubo exhortaciones por causa de problemas o pecados como en Corintio, sino al contrario, mucha alabanza de parte de Pablo por el tipo de iglesia que eran. Cuando esta carta está siendo escrita y en esos 5 capítulos, hay dos cosas que recorren la carta. La primera está en el capítulo 1 al 3, que es la parte personal e histórica, y habla mucho del cuidado de Pablo pastoral que tuvo para con ellos. Una historia interesante porque cuando ves que él fue como un padre o como una madre amorosa, vas a ver por qué cuando termina pide un poco que los creyentes sean lo que él fue con ellos. Y luego el capítulo ahí 4 al 5, que es la parte práctica y exhortativa. Es la parte donde él va a dar la instrucción práctica, por eso va a hablar de la pureza moral, de una vida disciplinada, del arrebatamiento, del día del Señor, de las relaciones eclesiales, de la vida cristiana básica, y termina con sus bendiciones. Así que en esta parte práctica que es exhortativa en el sentido de decir, dale, mira, haz esto, de animarnos y motivarnos, llegas al capítulo 5. Siempre uno tiene que ver todo ese contexto para llegar a la médula de lo que queremos hablar, ¿no? Y vas a ver desde el verso 12, donde yo comencé a leer, que él se pone a hablar de asuntos de la familia de la fe, ¿no? Entonces habla en el verso 12 y 13 del liderazgo de la familia, habla de la actitud hacia los pastores, de reconocerlos, de obedecerlos, algunos aspectos muy interesantes que están allí. Pero luego, en el verso 14 al 16, habla de la cooperación de la familia, ya no de los líderes, sino como la familia, y es importante que estos versículos, que son los que nos van a llevar a considerar en este tiempo, tienen que ver con las responsabilidades como iglesia, no como un líder o como un pastor. Y termina el verso 17 al 28 hablando de la adoración de la familia de la fe, ¿no? No solo el liderazgo de la familia de la fe, la cooperación de la familia de la fe, sino la adoración de esa familia de la fe, y por eso habla de tener gozo, de ser agradecido, de tener una vida de oración, de poder responder a la palabra de Dios con una vida piadosa, de tener comunión, de no apagar el espíritu. Es muy, muy práctico, sumamente práctico, Pablo, casi como diciendo, esto es lo que hice por ustedes, primeros capítulos, ahora ustedes en un sentido háganlo por otros. Y en medio de todo eso, cuando habla de la cooperación de la familia de la fe, él está colocando una exhortación a hacer algo muy particular. Y es lo que dice el verso 14, ¿no? Y es un versículo que nos insta a hacer ciertas cosas por ciertos hermanos. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo y ayudar a los débiles. Y tener paciencia para con todos. Es un cierre de este versículo. Ahora muy bien, antes de llegar al mismo versículo y tratar de estudiar cada palabra, yo quiero llevarles por tres elementos sencillos, tres cosas que deberíamos aprender mirando este versículo y mirando el tema que hoy nos toca, que es amonestar a los de poco
ánimo. Este punto tan interesante, alentar a los de poco ánimo. La primera cosa que deberíamos aprender es aprender a pensar en otros. Ya ahí es la primera reflexión, porque cuando habla de dar las cosas o hacer cosas por los otros, la primera lección sencilla que uno puede tomar es que debemos aprender a pensar en otros. Y eso nos cuesta muchísimo. Filipenses dice, capítulo 2, verso 21, que cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Casi es una declaración de la humanidad, de vos y de mí, de un instinto natural en donde buscamos lo nuestro, nosotros, por nosotros, para nosotros, yo primero, yo segundo, yo tercero. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo por otro si no pensás en otro? Así que hay un primer aprendizaje y hablo de la palabra aprendizaje porque debemos habituarnos, acostumbrarnos, reformatear nuestra mente y nuestro corazón, renovarlo en la palabra para que nuestra actitud sea la de Isaías 32:8, un gran texto. Deberías tenerlo marcado en tu Biblia, ¿no? Dice, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. O sea, está diciendo, tiene una actitud, no solo es generoso, piensa en generosidades. Su pensamiento se mueve hacia los demás y por los demás. Si volvemos a Filipenses, yo mencioné el capítulo 2, verso 21, ¿no? Cada uno busca lo suyo propio. En el verso 3 y en el verso 4 de Filipenses, si vos observás en las Escrituras, Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, a uno mismo, mirando a los demás. La palabra esa mirando es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. Es una palabrita griega, skopos. La menciono porque de ahí viene la palabra telescopio, microscopio. Esa palabra está hablando de mirar. Es una palabra que habla de poner la atención fija y de colocar la mirada. Entonces dice, no mirando por lo de uno, mirando a los demás, pensando en los demás. Es la misma idea. La idea de que empiezo a centrar mis pensamientos, no en lo que me falta, no en lo que no tengo, lo que sufro, lo que me hicieron, sino en otros. Estamos hablando de lo primero que hay que aprender a pensar en otros. Mirar a otros con otra perspectiva. Es interesante lo de las miradas, ¿no? Pedro tuvo 3 miradas que fueron problemáticas en su vida. La primera, cuando iba caminando al agua, miró las tormentas. Y cuando miró las olas y la tormenta, se comenzó a hundir. La segunda fue cuando estaba rodeando el fuego de los que estaban allí para crucificar al Señor. Y cuando le reconocieron, él lo negó y blasfemó porque se miró a sí mismo. Y mirándose a sí mismo quiso protegerse y negó al Señor. Algo que le llevaría a lágrimas y a tristezas muy fuertes, hasta que el Señor le perdonara y volviera a su comunión. En tercer lugar, Pedro encuentra al Señor, el Señor lo perdona, Juan 21, lo encomienda, sígueme, apacienta mis corderos, y él ve a Juan, ¿te acordás? El discípulo amado, y dice, ¿y qué de este? Y él mira a otros y se compara. Y el Señor exhortándolo, dice, no te preocupes por el otro. Vos me tenés que seguir, vos tenés que caminar conmigo, vos. Así que Pedro miró las tormentas y se hundió, se miró a sí mismo y le negó, y miró a otros y se comparó y no fue bueno. El asunto es dónde estás colocando tu mirada, en dónde estás colocando tu pensamiento. Primera cosa, aprender a pensar en otros. Si no entendemos este primer punto, el segundo que nos va a llevar a la médula del versículo no va a causar efecto. Porque todo comienza cuando empiezo a sacar la vida a mí del centro de la vida. No soy, como se dice, el ombligo del mundo, ¿sí? Sino empezar a mirar a los que me rodean, a la gente y sus necesidades. Cuando pienso en esto, pienso en varios versículos de Proverbios que son muy interesantes porque son muy gráficos los versículos. Por ejemplo, en Proverbios 21:13 se habla del oído generoso. Y dice ahí sí el texto que el que cierra su oído al clamor del pobre también
Él clamará y no será oído. Él dice, no cierres el oído, hay que tener un oído generoso. Hay que tener un oído abierto, no para hablar de la murmuración o el chusmerío, sino para oír y oír que hay una necesidad en otra persona. El oído generoso está ahí en Proverbios 21:13. Si tenés Proverbios abiertos y llegás al capítulo que sigue, 22:9, habla del ojo generoso, porque dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan al indigente. Ahora ya del oído pasa al ojo. Él mira, ve la necesidad y da su pan, comparte, porque no es una cuestión de solo dar por dar. Hay un ejercicio, una actividad mental, un pensamiento, un ejercicio de corazón. Luego se dice en Proverbios, si tenés allí tu Biblia, tu celular abierto, tu celular está difícil para marcar, ¿no? A menos que marque la pantalla, pero si tenés una Biblia, podés subrayar. Proverbios 21:26 habla de la mano generosa, porque dice que el justo da y no detiene su mano. O sea, es continua la actitud. Es una mano que toma y da, toma y da, toma y da. Ahora, te das cuenta, ¿no? Todas son acciones concretas. Oír, mirar, el ojo, el oído, la mano, dar. Acciones concretas, específicas de una actividad continua de esto que es lo primero que tenemos que hacer. Aprender a pensar en otros. No sé ustedes. Yo les hablo personalmente. Y desde chico uno lamentablemente crece con este egoísmo, mis cosas, este sentido falso de propiedad hasta descubrir, y el día que lo descubrís se te ilumina el alma, que te das cuenta que no sos dueño de nada, sos solo un administrador, que tu casa es la casa de Dios, que tu auto, tu bicicleta es la bicicleta de Dios o el auto de Dios. O que tu billetera, como un pastor lo mencionaba y me gustó mucho su concepción, era la billetera de él, no, la billetera de Dios. El concepto de yo no soy dueño, yo soy un administrador de las cosas que Dios me ha dado. Este concepto que va en contra de cómo hemos sido formados y criados. Desde chico es mi juguete, luego es mi ropa, es mi celular. Y este mundo que gira alrededor nuestro nos impide mirar al verdadero mundo que hay alrededor nuestro de gente necesitada. Primera cosa, aprender a pensar en otros. Necesito preguntarte si acostumbras a pensar en otros. Primero tu familia, los que te rodean, están ahí para servirte o para que los sirvas. Luego los vecinos, los hermanos de la iglesia, la gente, ¿qué capacidad tienen tu oído, tu ojo y tu mano de responder en acciones concretas? En segundo lugar, volviendo a 1 Tesalonicenses, debemos aprender a discernir las necesidades de otros. Porque sí, primero tengo que aprender a pensar en otros, pero luego tengo que aprender a discernir las necesidades de otro. Pablo es interesante que dice, también os rogamos. La palabra rogar es una palabra muy interesante. Estoy ahora de nuevo en 1 Tesalonicenses 5:14. Habla de invitar, de exhortar, de encargar o pedir fervorosamente. Es una conclusión de una carta que dice, yo fui como una madre, fui como un padre, di todo por ustedes, hubiera querido dar mi vida. Ahora ustedes. Es ustedes, no son los pastores, los líderes, es ustedes. Ustedes tienen, y les pido fervorosamente, que hacer cosas por otros. Y menciona 3 grupos y una conclusión. Algunos ven 4 grupos, me parece que son 3 grupos y una conclusión. En primer lugar, habla de amonestar a los quedados. Yo no voy a hablar de ese tema. Es interesante porque la palabra quedados, hay muchas traducciones, ¿no? En la Reina Valera dice ociosos, en otras dice desordenados, en otras indisciplinados, en otras dice holgazanes y en una dice vagos. Así que más claro es imposible, pero no voy a hablar de eso. Pero primer grupo dice, ustedes tienen que amonestar, sacudir a la gente para que salga de esa vagancia, de esa holgazanería. Bueno, repítanlo ustedes, le va a salir mejor que a mí. En segundo lugar, dice alentar a los de poco ánimo. De eso vamos a hablar en un momento. En último lugar, tienen que apoyar o sostener a los débiles. Así que hay personas que están desordenadas en su vida, ¿no? Que no arrancan. Hay personas que están desanimadas y hay personas débiles. Y a cada uno debemos responder. Por último,
la conclusión, más que un cuarto grupo, es ser paciente para con todos. O sea, el débil, el desanimado o el ocioso necesita de nuestra parte paciencia. Es muy importante esta palabra porque uno dice, yo pienso en otros y yo quiero ayudar a otros, pero no es tan fácil. No es solo tener los recursos, hay que tener paciencia en este camino y en este recorrido para ser de una bendición especial a otros. Ahora, ¿te acordás de qué estamos hablando? Estamos hablando de discernir y aprender a discernir las necesidades de otros. Estos tres grupos de personas tienen tres palabras distintas a las cuales actuar. Si vos mezclas estas palabras, traes problemas y vas a tener problemas. O sea, yo no debo alentar al ocioso ni al débil. Yo no debo, en segundo lugar, amonestar al desanimado o al débil. Y yo no debo apagar o sostener, apoyar o sostener al ocioso o al desanimado. Sería un error. Imagínense que yo sostenga al ocioso. O imagínense que yo amoneste al débil cuando él necesita de mi ayuda. No puedo intercambiar los conceptos. Y esto, aunque parezca menor, no es un juego de palabras. Esto es el error que pasa en la vida continuamente para con otros, nos pasa en la iglesia, como para ayudar a otras personas, nos pasa en la vida familiar. ¿Saben dónde nos pasa? En los hijos. En los hijos necesitamos el discernimiento de si este chico mío necesita una reprimenda o un abrazo. ¿Necesita que yo me siente y lo exhorte o necesita que lo aliente? Por eso estamos hablando que aprendemos a pensar en otros, pero después hay que aprender a discernir lo que la otra persona es, cuál es su necesidad real, qué tipo de persona es y de acuerdo a eso actuar. Y también entra en el terreno de lo pastoral, de los líderes. Los líderes necesitamos discernimiento. Podemos dañar mucho a una persona débil por darle una exhortación dura cuando necesitaba ser alentada. Podemos dañar mucho cuando somos demasiado comprensivos y queremos animar y alentar a un ocioso que hay que sacudirlo un poco para que se mueva. Esto no es menor, esto requiere oración, requiere percepción espiritual. Como pastor, como líder de la actividad que tengas, de mujeres, de hombres, como padre, como esposo, continuamente necesitamos ver, Señor, yo quiero poner mis ojos, mi mano, mis oídos, pensar en otro, poner esa atenta mirada, pero quiero discernir cuál es el tipo de persona, cuál es el problema, para poder darle la ayuda apropiada a la persona. Este es el punto que nos lleva a entender que también hay algo muy personal, porque yo me dirigí sobre la mirada hacia otros, pero primero que nada deberías empezar también si vos te podés discernir a vos mismo, si lográs ser analítico. Es difícil, ¿no? Confesar que uno tal vez es vago. Bueno, yo creo que todos tenemos un grado de vagancia. A veces a los hombres, cuando las esposas no oyen, les cuento que tenemos un lado de vagos y de piratas. Y vos decís, uy, no, pero el hombre trabaja desde la mañana hasta la noche por la familia. Sí, sí, pero a veces cuando hay que hablar de cosas espirituales no arrancamos, cuando hay que disciplinar a los hijos no lo hacemos, cuando hay que charlar un tema espiritual con la familia, con los hijos no tomamos el lugar. Hay un grado de vagancia. ¿Estarías dispuesto a reconocer esto? ¿Estarías dispuesto a discernir si sos un desanimado, una persona que afloja, de poco ánimo, que enseguida abandona, un negativo? ¿Estarías dispuesto a darte cuenta que sos débil en algunas áreas de la vida? O sea, este discernimiento a los otros también tiene que ver con discernir mi propio corazón, en ser analítico. Y te voy a decir algo de todo esto tenemos. Y en algunos casos de estas tres, un poco más que de otras cosas tenemos. Así que espero que te analices y que estés muy atento a esto. Y quiero ayudarte un poco explicándote estas palabras. Vamos a mirarlas. Dice, alienten a los de poco ánimo. Vamos a ver un poco los términos que nos van a ayudar a ampliar el horizonte de lo que Pablo está diciendo. Alentar significa o se puede traducir consolar, confortar, estimular, alegrar.
Es una palabra muy interesante, es una palabrita conformada en griego por dos palabras. Una es la palabra para, que significa cerca, y la otra, mute, por eso es paramiteite sería, es hablar de cerca. O sea, alentar significa me acerco y le hablo. Voy a llegar a cruzar el puente para acercarme a su corazón y hablarle. Eso es lo que necesita el de poco ánimo. Está bien la traducción alentar o consolar. Esto es lo que vos tenés que tener en claro en este tipo de personas. No necesitan un golpe duro de exhortación, sino acercarse y charlar, estar ahí cerquita. Y luego dice poco ánimo. La palabra poco ánimo es tímido, pusilánime. La idea sería alguien que se desanima muy rápido. Dice, no voy a poder, este trabajo no va a funcionar, la casa no va a andar, la vida tampoco. Esta gente que aparece en la vida de la iglesia y dice, este ministerio no va a funcionar, me he pasado la vida sirviendo al Señor en la iglesia rodeado de siempre alguno que me dice, no, esta iglesia, algunos me han dicho, esta iglesita, algunos han dicho, me acuerdo cuando sacamos el calendario, ¿ustedes vieron el calendario que tenemos anual, que hemos compartido con muchas iglesias? La primera dijo, está lindo, ¿cuánto va a durar? 3 meses. Eso hace ya como 20 años que tenemos el calendario. Pero siempre hay gente que, no lo hace tanto por mal, es que su perspectiva de la vida es así, ¿entendés? Ellos se desaniman, son vencidos muy rápido, abandonan muy rápido. Por eso algunos traducen esta palabrita griega como pequeñez de alma, con almas pequeñas, que son vencidos, ven el lado negativo y terminan renunciando. Cuando leo esta expresión de los de poco ánimo o leo la lista de estos 3 tipos de personas, me acuerdo de 1 Samuel 22, verso 1 y 2, que David se metió en un lugar, la cueva de Adulam. Ese es el nombre que habría que ponerle muchas veces a nuestras iglesias o nuestros grupos, ¿no? Y dice allí que él se juntó con 400 hombres y estaban los amargados de espíritu, los afligidos y los endeudados. Un grupito maravilloso. 3 tipos de personas que vos no quisieras saber nada de ellos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que David fue hecho jefe de ellos. ¿No es notable? De ahí salieron los valientes de David. Él sí pudo mirar en otros y sacar lo mejor de otros y ver cómo velar por otros y ayudar a otros y alentar a los de poco ánimo. Así que no te asustes. En realidad, cuando ves esta lista de 1 Tesalonicenses, habla de los apóstoles. Los apóstoles fueron así. Algunos se desanimaban, algunos fueron incrédulos, algunos fueron de poco ánimo, algunos fueron débiles, algunos fueron ociosos. Pero Dios trabajó con cada uno de ellos e hizo de ellos lo que hoy tenemos, esta iglesia como resultado de aquellos hombres en los cuales Dios transformó sus vidas. Vos y yo somos iguales, tenemos mucho de esto. Pero ¿saben un secretito? Nos va a ayudar mucho cuando orientamos todas nuestras fuerzas hacia otros, aún otros que tienen debilidades o poco ánimo como nosotros. Nos va a fortalecer el darnos cuenta de cómo soy y el poder ayudar a otros. Y eso nos lleva a lo último, porque si nosotros aprendemos a pensar en otros, y nosotros aprendemos a discernir por otros en oración, mirando delante de Dios y pensando en otros, entonces vamos a lograr tener acciones correctas para cada uno de ellos. Y eso es lo último que quiero mencionarte. Quiero mencionarte que debemos aprender a actuar sabiamente. Porque está bien, yo pienso en otros, me saco de la escena. Yo ahora me doy cuenta, ahí está el débil y ahí está el de poco ánimo. Y ese es medio ocioso, ese es holgazán. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo los ayudo? Repito mucho, me han oído, Eclesiastés 10:10 me parece un texto extraordinario, ¿no? Que dice que si el hierro del hacha se embota, no tenés que hacer más fuerza, tenés que afilarla. Y luego agregue, la sabiduría es necesaria para liderar. Claro, no tenés que golpear más duro y matarte y sacrificarte más, porque eso no es sabio.
Vos, bueno, quiero cortar la leña, tengo el hacha, pero el hacha perdió el filo, afilala, eso es lo sabio y vas a cortar más, vas a imprimir mejor la fuerza, vas a ser más productivo. Y el texto dice, la sabiduría es necesaria para liderar. A veces no es cuestión de sacrificio, hay muchos líderes que se matan trabajando, es cuestión de sabiduría. Muchas de las cosas que hacemos, ministerios, reuniones, programas, es sabiduría. ¿Qué necesitamos ahora en este tiempo las iglesias? Sabiduría. Porque no podemos hacer la escuela dominical o un bautismo o un culto. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, tal vez con una cámara, con el Zoom, por medio de internet, pero necesitamos sabiduría para responder a la situación. Esto es igual. Tengo las personas ahí con necesidades, estoy pensando en ellas, ¿cómo actúo sabiamente? Quiero darte algunas ideas que me parecen muy prácticas. Voy a recurrir a Pablo. Pablo fue un hombre extraordinario porque Pablo no fue un improvisado, Pablo fue un estratega. Él en el libro de los Hechos dice que fue por orden visitando. Él no salió y dijo a donde Dios nos lleve, tenía un mapa, tenía un propósito, no iba a las pequeñas ciudades, iba a las ciudades principales y de ahí se acercaba a las ciudades satélites, entraba a las sinagogas y después iba hacia los gentiles. Y cuando él no podía volver, porque él volvía por el mismo camino para afirmar a los hermanos, si no podía, hacía otros y buscaba otros medios. Y todos los medios eran lo que en su sabiduría usaba para bendecir y ayudar a otros. Por ejemplo, vos vas a ver que Pedro enviaba ofrendas. Claro, ese fue el primer casi ministerio que Pablo tuvo, el llevar ofrendas. Creo que allí fue donde aprendió el valor de las ofrendas. Y se dio cuenta que la ofrenda no era dinero, pero llevaba dinero, claro, era más que dinero. La ofrenda es comunión. La ofrenda es amor práctico. La ofrenda es un puente hacia la persona, que llegas al alma de la persona. La ofrenda es adoración a Dios porque produce gratitud y gloria a Dios. La gente no te agradece a vos, vuelven a agradecimiento a Dios. La ofrenda es una caricia para el alma. Él descubrió el valor y el poder de una ofrenda. Creo que nosotros no lo hemos descubierto. Y no solo en dinero, el darle una comida, el brindarle algo que la persona necesita. No tengo tiempo para contarte cómo Dios ha abierto puertas, aún en nuestro barrio, con una ofrenda que Liliana dio a una vecina y desde ese día la vecina que estaba cerrada y la vecina que no nos hablaba se ha convertido en una persona afecta que ha oído el Evangelio, ha recibido a Cristo, sencillamente no por un folleto, ¿entendés? No por golpear la puerta y decirles, somos creyentes, le vamos, sino por una ofrenda. Pablo entendía bien y enviaba ofrendas. Y Pablo enviaba cartas también. Él conocía el poder de las palabras. Así que las palabras eran muy importantes. ¿Has pensado en esto? ¿En enviar una carta? ¿En enviar una notita? ¿En enviar un audio con WhatsApp? El WhatsApp te sugiero, no le envíes solo un texto, remarcale qué frase de ese texto te impactó, remarcale una palabra de ese texto. Si vas a hacer un pequeño audio y sea bien pequeño, porque tiene que ser pequeño y ser preciso, podés animar a alguien. Podés levantar el ánimo de una persona. Las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen. Yo envío un mensaje a la lista de difusión de WhatsApp que tengo de toda la iglesia y ellos escuchan una voz familiar que ha predicado y enseñado por muchos años y esa voz puede contener palabras que transformen su vida. Porque Proverbios, ¿no? Eso es capítulo 15, verso 23. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y si lees Proverbios 25:13, un hermoso texto, dice, mira, como el frío de la nieve en un lugar cálido y caluroso y te refresca, ¿no? Dice, así son las buenas nuevas, es un refrigerio traído por un mensajero. Palabras pueden acariciar el alma de las personas. Y si él no enviaba una ofrenda, enviaba cartas, enviaba a personas. Él enviaba a Timoteo y a Tito y a Epafras y a Apolos. Él enviaba a sus hombres que hacían la tarea. Él sabía que había una necesidad. Él veía un débil, él veía un ocioso, él veía un poco ánimo, enviaba una persona. Y él mismo experimentó esto cuando allí, creo que era en 2 Corintios 7:6, dice, y Dios nos consoló con la venida de Tito. Tito llegó y les consoló, les animó el verle, el abrazarle.
Ahora seguime. Le envió ofrendas, le envió cartas, le envió personas y por último, primero, le enviaba a él mismo era el que iba. Y se presentaba no solo como un predicador o como un apóstol, como un pastor, como lo que muchas veces terminó convirtiéndose en un padre espiritual. Así le dijo a Timoteo, a Tito, o hablando en la carta a Filemón sobre Onésimo, hijos espirituales. Se convirtió en un padre. Lo que dijo en Primera Tesalonicense, yo fui un padre tierno, una madre amorosa. Esta es la entrega de la propia persona. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, decía Pablo. Yo tengo una carga y una preocupación por las personas. Ahora déjenme llegar a la conclusión. Pablo dice, ¿quién enferma y quién no? ¿Quién puede enfermar y yo no termino enfermándome? Él está pensando en las personas. ¿Estás pensando en la gente en esta pandemia? ¿Estás pensando en la gente allí que tal vez no tiene trabajo, que está encerrada, que han peleado mucho como familia porque peleamos al estar encerrados, que no tienen para comer? ¿Te das cuenta el momento que estás viviendo? Mira, esta pandemia demostró como toda tormenta. En la Biblia hay 3 tormentas, ¿no? Está la tormenta de Jonás, que vino por su culpa. Está la tormenta, Mateo 14, que el Señor envía cuando Él envía a los discípulos a la tormenta. Y está la tormenta de Hechos 27, el naufragio en la isla de Malta. Era una tormenta que Pablo dijo, no vamos, Dios me dijo que no que no fuéramos, perdón, ando cruzado con la palabra, que no fuéramos, que iba a haber muerte, y lo metieron igual. No, lo metieron igual. Pero no tenemos, hay tormentas que vienen por culpas de otros, así que vienen por culpa mía, porque Dios las envía por culpa de otros. Lo cierto que en las tormentas, esta pandemia ha sido una gran tormenta que ha caído sobre el mundo. En esta tormenta, como en cualquier tormenta, se revela el carácter de las personas. Y creo que esta pandemia, así como cruzó por la vida de mucha gente y la deprimió como nunca antes, arrasó con algunos matrimonios, lamentablemente, que se quebraron, creo que demostró en qué estaba puesto nuestra visión como líderes, pastores y ancianos. Creo que en algunos casos estaba puesta solo creyendo que el ministerio eran las reuniones, eran la agenda, era el calendario, era el programa, era cantar, era predicar. Yo he predicado y sigo predicando. Y hoy descubrimos que todo eso se cortó para recordar que el ministerio son personas. Y que esas personas están alrededor tuyo. Y esas personas allí en tu ciudad, en tu iglesia, están sufriendo. 3 familias tenemos que quieren venir a nuestra iglesia, que tenían una conexión, eran padres de chicos de club bíblico y otros así, porque le hemos dado una bolsa de comida o de alimentos. Hemos pensado en la familia de la fe. ¿Estás dándote cuenta que en este momento lo vital no es hacer un programa de una reunión? No podemos ir y poner los instrumentos musicales o tener una canción y el gran mensaje. Hoy, más allá de los mensajes que podemos dar por internet, es hora de cuidar a la gente, de velar por la gente, de apoyar a la gente, de animar a la gente. Y te lo digo, yo lo he descubierto en esta pandemia, veo lo importante que ha sido este tiempo de la iglesia llegando, no solo con la palabra de Dios y con el mensaje de Dios, sino con la ayuda de Dios como familia de la fe. Así que para nosotros, para mí especialmente, fue una experiencia única. Porque hay gente con temores, hay gente con preocupaciones, hay gente quebrada económicamente, hay gente que perdió su trabajo y no lo va a recuperar. Cuando nosotros empezamos la pandemia, por la sublime gracia de Dios, empezamos a recaudar las ofrendas, el pueblo de Dios respondió bien y pudimos ayudar a los que de repente, de la noche a la mañana, se quedaron sin trabajo. Pero semana tras semana, con nuestra ayuda, y sé que ustedes han ayudado mucho también, y hay muchas iglesias ayudando, descubrimos lo que esa ayuda significaba para la gente. Al principio era una caja de alimentos secos, ¿viste? Harina, azúcar, yerba, té. Pero de repente empezamos a decir, no, cada semana vamos a tratar de cambiar y ver y ir puliendo las listas, quién recuperó el trabajo, quién no. De repente enviábamos aceite y recibíamos una nota y dice, yo estaba orando por aceite. Y justo golpea la puerta y recibe el aceite. Dijimos, vamos a mandar carne o frutas y verduras. Y nos manda una foto por WhatsApp una hermana y dice, estaba orando, diciendo, Señor, si tuviera papas. Y golpea la puerta y la caja de alimentos vino con papas. Y nos saca la foto de la papa y la envía.
Y podría contarte tantas historias de lo que ha representado esta ayuda. Tal vez la más cómica para nuestro concepto de la comida argentina fue que la última semana habíamos mandado café, que también la gente agradeció mucho. Pero la última semana dijeron, bueno, vamos a mandar unos chorizos porque había una opción y los hermanos empiezan a ofrendar. Nos escribe alguien. Hemos tenido muchas notas de agradecimiento y nos termina diciendo, gracias por la ofrenda, gracias por la comida, gracias. Y dice, algo más me olvidaba. Mi hermano ha sido muy duro. Mi hermano es muy rebelde. Pero mi hermano está quebrantado y abierto al Señor por los alimentos que han recibido. Y hoy, dice, hoy le voy a invitar a almorzar chorizos a la pomarola. Esto es lo que no entendemos, que tenés algo o mucho para dar a la gente, con un mensaje de WhatsApp, con una nota escrita, con una canción que le envíes, con una ofrenda o con un alimento que le acerques. Pero esta es la hora en que debemos estar llamados más que nunca a cubrir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Llamados más que nunca a ser una luz y un testimonio para la gente que no tiene al Señor. Decime sinceramente, y termino con esto, ¿qué pensás que estaría haciendo el Señor en esta hora? Creo que esta respuesta es la que vos tenés que elaborar delante de Dios. Te invito a que empieces a pensar en otros. Allí, cerquita de tu casa, un poquito más lejos, hay gente con mucha necesidad, de muchos tipos. No hablo solo económica, hablo aún de lo emocional. Hablo de personas mayores que están solas en su casa y necesitan a alguien con quien hablar. Necesitan a alguien que les llame por WhatsApp y ore con ellos por WhatsApp. Quiero saber si estás discerniendo y teniendo ojos, manos, el oído para discernir y ver, este es débil, lo voy a apoyar y sostener. Este es de poco ánimo, lo voy a alentar. Este es un poco holgazán, lo voy a amonestar, lo voy a hacer reflexionar para que avance. Voy a tener paciencia para con todos, pero voy a sabiamente ayudar uno tras otro. ¿No es notable? El Señor redujo tal vez el concepto de ministerio cuando dijo, el que diera un vaso de agua fría en mi nombre, recompensa de profeta tendrá. No, Señor, el profeta que predica, que enseña, no. Mis parámetros, mis medidas son distintas a las de ustedes. Un vaso frío dado en mi nombre tiene tanto valor como el profeta que profetiza o que predica y enseña mi palabra. Te invito a que en esta mañana le digas, perdóname Señor, he pensado demasiado en mí. Perdóname Señor, no he mirado a los demás. Perdóname Señor, no entendí nunca el ministerio, creí que eran cosas a hacer, actividades a tener. El ministerio es la gente. Y dile, ayúdame Señor, hoy a empezar a actuar sabiamente y ayudar a aquellos que me rodean. ¿Estás listo para hacer esa oración? Es una oración de compromiso. ¿Oramos? Querido Señor, te damos gracias en esta mañana, en este tiempo tan especial por tu palabra. Te damos gracias porque es tan clara, Señor, la luz que ella nos trae al corazón y nos revela lo egoísta que hemos sido. Nos revela cuánto nos miramos a nosotros mismos. Nos muestra que si alguien sufre, nosotros queremos decir que sufrimos más. Nos muestra que siempre nos quejamos de nuestra situación y no podemos y no hemos aprendido a mirar a otros que sufren, que lloran, que claman, que gimen. Que podríamos ayudarle con un cariño, con una nota, con una palabra, con un audio, con una ofrenda, con un alimento. Danos un corazón, Señor. Danos recordar cómo tú, Señor, diste y tu justicia fue permanente para siempre, cuando repartiste y diste. Ayúdanos a recordar tu corazón, oh Dios, que nunca nos vamos a acercar más a Él que cuando demos. Ayúdanos a recordar que es más feliz dar que recibir. Levántanos en este día para empezar a mirar a otros, a hacer cosas por otros y con discernimiento espiritual, ser, Señor, un puente para llevarles algo de ti a cada una de esas personas que te necesitan.
Oramos rogándotelo y comprometiéndonos delante tuyo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.